Gracias Dios por este día, gracias por la bendición que nos permites de estar aquí reunidos para poder aprender y escuchar de tu palabra, Señor. En esta tarde te pido que tú pues bendigas a Mario y lo que tiene para nosotros el día de hoy, que tú nos ayudes a poder entenderla y poder pues ponerla en práctica. Gracias por todas tus bendiciones, todos tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Carlita. Bien, vamos a continuar con 2 Corintios capítulo 8. ¿Se acuerdan de algunas características que dimos nosotros que Pablo menciona aquí en cuestión del dar? Pablo menciona que el dar en estos versículos, pues, se puede ver que es un comportamiento que los cristianos devotos tienen. Viene del buen ejemplo de las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios motiva el dar, trasciende a las circunstancias difíciles, se hace con gozo, la pobreza no es obstáculo, es con generosidad, voluntario, proporcional y sacrificial, es un privilegio y un acto de adoración en sumisión a los pastores, es acorde con otras virtudes cristianas y evidencia amor. Entonces, lo que estábamos viendo en los últimos versículos de este pasaje es que dar es un privilegio. Los de las iglesias de Macedonia le habían suplicado a Pablo una y otra vez: oigan, por favor, denos chance de participar en la ofrenda de los creyentes de Jerusalén. No era para ellos una carga, ellos lo querían hacer. También pues se vio en los últimos versículos de la última clase que tuvimos que era un acto de adoración el dar. En el versículo 5, en la primera parte, Pablo menciona: incluso hicieron más allá de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor. Mencionábamos que lo importante aquí es entregarse primero al Señor, como lo dice Romanos 12, y después dar la ofrenda. Y la parte B de ese versículo, del 5, dice: y a nosotros, tal como Dios quería. Habla de que la iglesia de Tesalónica, de Filipos y de Berea confiaban en sus pastores, en este caso de Pablo y de sus acompañantes, ¿no? Entonces Pablo, con respecto a eso, en el versículo 6 dice: así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Entonces Pablo les está diciendo que lo que ellos habían querido hacer, pues lo pudieran completar. Versículo 7 va de la mano con otras virtudes cristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que los corintios abundaban en un montón de cosas. Aquí menciona que abundaban en fe, son oradores talentosos, en abundancia en conocimiento, en su entusiasmo, en amor que reciben de nosotros. Pero Pablo les está diciendo: pónganle la cereza al pastel y den. Es decir, entonces el dar tiene muchas cosas buenas que Pablo ya estaba mencionándolos. Y por último concluye diciéndoles que pues es una prueba de amor. No estoy ordenándoles que los hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Eso es lo que vimos la última vez. Entonces, el dar tiene muchas características. Y el dar, como ya dijimos, siempre va a ser algo bueno. No es una cuestión de que ustedes a fuerza tienen que dar tanto porcentaje, como ya lo vimos. El diezmo no aplica para la iglesia. No sabemos de dónde salió. Yo creo que de algún seminario que no estudió bien la Biblia, como a mí me lo enseñaron. Entonces, Pablo va a continuar una sección acá que culmina con lo que ya les quiso decir en los primeros versículos. Es decir, si hiciéramos un resumen de los primeros 8 versículos, ¿qué es lo que encontramos? Que Pablo les está diciendo: miren, dar es bueno por todas estas características, pero para que ustedes den, les voy a dar la cereza del pastel. Les voy a dar así lo que les puede culminar a ustedes como cristianos para que los motive a dar. Y es este versículo. Versículo 9, Pablo les habla de una pobreza que los hace ricos. Vean lo que dice el versículo 9 de 2 Corintios capítulo 8. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este capítulo, entonces, pues lo podemos separar en esta sección. Primero, los 8 primeros versículos hablan del dar con todas las características que mencionamos, pero ahorita Pablo les está diciendo: si no fueran suficientes esas cosas buenas que tiene el dar, ahora les pongo el máximo ejemplo de dar. Pero como ya saben ustedes, luego se malinterpretan las escrituras. Ya saben que los cristianos somos buenos para malinterpretar y sacar tonterías de donde no debe haber tonterías, sacar enseñanza de donde no debe haber enseñanza. Ustedes han escuchado que Jesús era pobre, ¿no? Que Jesús vivió humildemente y hay incluso gente que a lo largo de la historia de la iglesia dice: pues tienes que hacer un voto de pobreza, tienes que hacer una promesa de vivir pobre, e incluso alaban a los grandes líderes que murieron siendo pobres. Por ejemplo, yo escuché de uno de los hermanos Müller que murió así con una pobreza, creo que no llegaba ni a $100, con todo lo que tenía entre sus libros, sus zapatos, su ropa, su casa. Era muy pobre. Y la gente: wow, qué líder tan bueno. Bueno, sí, se menciona porque pues él daba mucho a los orfanatorios y entonces pues sí, era bueno que no acumulara él riquezas. Pero la Biblia te dice, te manda que des diezmo. Te lo indica, si tienes que dar tu diezmo. Ya dijimos que no. La Biblia, ¿dónde te dice a fuerza que tú como parte de la iglesia tienes que ser pobre? O tienes que jactarte de ser pobre.
Nunca lo dice la Biblia. Pero a veces toman este versículo como para decir, yo soy pobre igual que Jesús. Yo soy pobre igual que Jesús. Miren, la pobreza de la que habla aquí este versículo no está hablando de la pobreza material de Jesús, porque siempre nos meten en la idea de que Jesús era un carpintero, pobrecito, que no tenía dónde quedarse. Y esa no es la enseñanza principal de este versículo. Aquí nos está diciendo que Jesús, siendo Dios, teniendo su trono de gloria, teniendo todo lo que él se pudiera imaginar y querer, dejó eso para venir aquí al mundo a morir por nosotros. Ese es el mensaje de este versículo. Entonces, este versículo nos enseña 3 cosas. 1, la pobreza de Cristo. 2, las riquezas de Cristo. Y 3, el regalo de Cristo. Noten ustedes esto. El versículo entonces nos dice, ustedes conocen ya la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo a los de Corinto que eso ya lo daban ustedes por sentados porque ya lo conocían. Aunque era rico, está hablando de las riquezas espirituales en el cielo, lo que ustedes quieran decir, por amor a ustedes, dice la Biblia, se hizo pobre. El hacerse pobre, repetimos, no es que se haya venido aquí a una condición humilde, con poco dinero Jesús, aunque obviamente pues no era ostentoso, pero tampoco era lo que la gente podría decir que en ese tiempo era pobre. Hay una historia de un rey persa, un rey que ellos podrían llamarlo Shah, o Cha, algo así como lo quieran pronunciar. Pues este rey tenía la idea de que pues él quería conocer a los estratos más bajos de su reino. Ya saben, como Aladín o como la princesa que se quiere vestir así para ver cómo está el mercado. Pero él quería conocer igual la parte más pobre de su reino. Entonces, dice la Biblia, la historia, que un rey, así, entonces se vistió de ropa andrajosa, feo, y bajó a los lugares más viles de su reino. Entonces encontró a alguien que se encargaba de poner agua caliente en los baños para que los persas se bañaran. Entonces ahí les puse unas imágenes para que hagan de cuenta que fuera Persia y el rey, ¿no? Entonces se vistió y encontró ahí a alguien que pues se encargaba de calentar el agua. Obviamente pues el amigo que calentaba el agua estaba todo cochino, un carbonero así sucio. Y el rey pues se hizo amigo de él y empezaron así un día tras otro, hasta que entablaron una bonita amistad. Y el rey dijo, ya no puedo más, ya no le voy a ocultar que soy el rey. Le dice, oye, te has convertido en uno de mis buenos amigos. Se pedían consejos, platicaban y ya. ¿Qué quieres que te regale? Y se queda el otro, el carbonero, así como, bueno, ¿qué tipo de pregunta es esa? El rey le dice, si me entendiste la pregunta, te puedo dar lo que quieras. Te puedo hacer gobernante de una ciudad, te puedo dar muchas riquezas, te puedo traer mujeres. ¿Qué quieres? Y él dijo, no, mira, con el simple hecho de que seas mi amigo, eso es más que suficiente para mí. Porque te hiciste rey, eres rey, te hiciste mi amigo. Nada más prométeme que nunca me vas a quitar tu amistad. Entonces, este cuate, en vez de ser un aborazado, un pirañón, ahí que quisiera, dame todo lo que puedas, no, dijo, quiero conservar tu amistad. Y es una ilustración bonita para lo que Dios hizo con nosotros. Jesús se hizo humilde. Jesús vino a este mundo para tener una relación con nosotros y nosotros poder valorarla. Pero muchas personas entienden este versículo de manera equivocada en que Jesús era pobre, así, paupérrimo, menesteroso, que no tenía ni para comer. La Biblia pues habla de que carpintero es una cosa que le asignaban a él como nombre, como despreciándolo, ¿no? Podríamos decir, ay, un carpintero, vil carpintero. Pero en ese tiempo tener un oficio pues lo hacía que pues el papá de Jesús, o sea José, pudiera enseñarle algo a Jesús y con eso ganarse la vida. Pero Jesús nunca aparece en las Escrituras como un pordiosero, como un mendigo ahí que estuviera buscando comida en la basura, que estuviera pidiendo dinero en las calles, que estuviera tirado en la vía pública, así. No se nos dice la Biblia que Jesús fuera así de pobre. Es decir, Jesús no tenía los grandes lujos de un rey, eso es correcto, no tenía los grandes lujos de un hacendado, quizá como diríamos en ese tiempo, pero pobre que Jesús fuera, no. Entonces Jesús tenía forma de mantenerse y Jesús tenía forma de mantener a su familia y su papá tenía un oficio, bueno, José tenía un oficio y pues eso les podía dar un cierto ingreso. Cuando ustedes se acuerdan, ahí en Juan 12, viene María, le unge los pies a Jesús y le derrama un perfume así carísimo, más o menos del equivalente a un año de sueldo. Entonces, estaban ahí los discípulos y uno de ellos que dijo, ¿se acuerdan qué dijo Judas? Dijo, ¿para qué se hizo este desperdicio si se pudo haber dado a los pobres? Es decir, Jesús y su grupo tenían cierto dinero,
y sabía que aparte de ellos había otras personas que necesitaban el dinero más que ellos. Entonces, no es que los discípulos y Jesús estuvieran paupérrimos, sin un quinto. Ellos, pues incluso se nos menciona en la Biblia que guardaban dinero y se lo daban en la bolsa. ¿A quién? A Judas. Y Judas era un ratero gañañuflas y se robaba de ahí dinero porque tenían cierta posibilidad. Incluso pues hasta nosotros podemos saber que Jesús estaba acompañado de algunas mujeres que tenían posibilidades y apoyaban de su dinero al ministerio de Jesús. Entonces Jesús aquí en este pasaje respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces Jesús estaba estableciendo que físicamente iba a haber personas más pobres que él y su grupo de discípulos. Y repito, no es esa la enseñanza de este pasaje. Aquí vemos algunas mujeres que se mencionan en la Biblia que seguían a Jesús, y como les mencioné en el sermón, Jesús enseñaba a estas mujeres. Se menciona, por ejemplo, a María, a Juana y a Susana, o en otras traducciones a Joana o a Salomé, le podrían decir. María, Juana y Susana eran mujeres que estaban en el grupo de Jesús, y alguna de ellas servía incluso en la casa de, no sé si César o de Pilato, de alguien así, y entonces se entiende que tenía posibilidades y con eso podía apoyar al ministerio de Jesús. No sabemos si Mateo también de lo que tenía antes apoyaba, o si los otros discípulos trabajaban o de vez en cuando les daban ofrendas, no sabemos, pero la cosa es que tenían dinero para apoyar a los pobres. Entonces la Biblia no está mencionando aquí que nosotros tenemos que ser pobres materialmente para agradar a Dios, ni que nos tenemos que hacer unos miserables para que Dios esté feliz con nuestra vida. Simplemente está diciendo acá, Dios, o sea Jesús, dejó su gloria, se hizo pobre, se hizo un humano para que ustedes pudieran recibir bendición de eso. Efesios 4 nos dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Aquí este pasaje de Efesios nos está hablando de que Jesús dejó su gloria, dejó su resplandor ahí en el cielo, y se hizo pobre para venir a los lugares más bajos, que son la tierra, y vivir entre nosotros para que nosotros fuéramos hechos ricos a través de él. Entonces, esa es la cuestión. Se nos enseña aquí, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él era rico, estaba en el cielo, estaba en la gloria, por amor de ustedes se hizo pobre. Y ahí vemos entonces la pobreza de Cristo, la riqueza de Cristo que dejó para venir con nosotros, pero lo hizo para darnos un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces, con esto quedan las tres partes de este versículo. Vemos entonces que lo que Jesús hizo fue despojarse de esa gloria, despojarse de su riqueza, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y ustedes pueden entonces encontrar la razón por la que Pablo puso este versículo aquí, ¿o no? Pues es muy sencilla. Si ya en los primeros 8 versículos Pablo le estuvo diciendo a la iglesia de Corinto: oigan, el dar es bueno por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, tales cosas. Y si no les queda claro, si ustedes aún así están renuentes en doy o no doy a la iglesia, entonces recuerden el ejemplo máximo. ¿Quién es ese ejemplo máximo? Cristo. Dejó su gloria para que ustedes fueran hechos ricos espiritualmente. ¿Por qué ustedes entonces no pueden tomar de su riqueza material y dársela a sus hermanos que lo necesitan más en Jerusalén? Por esa razón Pablo escribe este versículo, y este versículo, les repito, es la cereza del pastel de este pasaje. Si ustedes están todavía renuentes en dar, solamente hay que seguir el ejemplo de Cristo. Santiago menciona algo en Santiago 2:14. Dice: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Ya saben ustedes que la fe es lo único que nos salva, no las obras, pero después de la fe vienen las obras. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Es decir, en la iglesia hay una persona que tiene necesidad y ustedes dicen que aman a Dios, que creen en ese Jesús que dejó su gloria, dejó el cielo por venir a salvarlos, y este hermano no tiene con qué comer ni qué vestirse. Y uno de ustedes dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Entonces, el que tú le hables bonito a un hermano o una hermana, que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que Dios vaya contigo, ve en paz, no te sirve de nada, te está diciendo Santiago. Dice aquí: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tú te dices ser cristiano, te dices seguir el ejemplo de Jesús, y ves a alguien en necesidad, pero te niegas a darle, es lo mismo que dice Santiago aquí, tu fe no muestra que está viva. Pero tú dices que eres un cristiano que obedece a Dios
y aparte de todas las razones que te di en los primeros 8 versículos, tú todavía no tienes ganas de dar a alguien que necesita, entonces recuerda el ejemplo máximo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo máximo de dar? El ejemplo de máxima ofrenda. Jesús se dio a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Esa es la enseñanza del versículo 9. Como les comentaba, es una clase muy sencilla, muy breve, muy tranquila, pero con un gran significado. Si Jesús dejó todo por venir a salvarnos a nosotros, ¿por qué yo no puedo dejar un poquito para que mi hermano o mi hermana tenga con qué cubrirse o con qué alimentarse? Para cubrir la necesidad del hermano o la hermana, el misionero, de la iglesia, lo que sea. Terminamos en oración. Mau, nos despides en oración, por favor, con tanta alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella, Señor, que pedimos que podamos hacerlo, Señor, y no solamente ser oidores. Gracias te damos por la vida de Mario, por la vida de estos chicos y los hermanos que vayan a escuchar esta clase, que también les sea de bendición. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios nos permite, las siguientes clases vamos a hablar de la mayordomía, de lo que Dios quiere que hagamos con los recursos que nos ha proporcionado. ¿Sale? Bueno, queden ustedes en paz.